para que sea operativa la ley. No, plazo. El tiro, en vigencia. Señor secretario. No hay tabla el día de hoy, ya se dieron cuenta, perdón, no hay cuenta el día de ayer. La tabla del día de esta sesión está convocada en primer lugar para iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo de los ministros de Corte de Apelaciones que integran las Cortes Marciales. A este primer punto de tabla del día de hoy está invitado el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, honorable diputado señor Matías Walker. La Secretaría ha averiguado y el señor diputado está votando en la sala un asunto de una comisión investigadora, por lo tanto demoraría su llegada a la comisión. Sus señorías tienen en sus carpetas un texto comparado que contiene la normativa vigente, que se trata de una, según lo que voy a explicar, una modificación al Código de Justicia Militar. Está el proyecto de ley y cómo quedaría el Código de Justicia Militar si se aprueba esta iniciativa. El proyecto se inició por una moción de los diputados señores Walker, Soto, Asensio, Brito, Lorenzini, doña Jimena Osandón y don Francisco Undurraga. Los autores de esta iniciativa destacan que la justicia militar se encuentra actualmente investigando una serie de hechos ilícitos al interior del Ejército de Chile. Agregan que por el bien del país, de la propia institución militar, sería conveniente que los delitos cometidos terminen en sanciones ejemplares para quienes utilizan su cargo, jerarquía, funciones en su provecho personal. Agregan que sin perjuicio de una reforma integral al Código de Justicia Militar, resulta esencial que los casos en que actualmente se investigan en dicha sede puedan avanzar adecuadamente e independientemente de la graduación de los involucrados. Añaden que el inciso segundo del artículo 51 del Código de Justicia Militar establece que los ministros de Corte de Apelaciones que integran las Cortes Marciales durarán 3 años en sus cargos. Serán designados por sorteo entre sus miembros, el que se practicará por el presidente de los respectivos tribunales con asistencia del secretario dentro de la última semana del mes de enero de cada año y que corresponda a dicha designación, de la cual se excluirán los ministros que concluyan su periodo. En marzo del año 2017, recuerdan los autores de esta moción, se cumplieron los 3 años de integración del anterior ministro, el señor Austudillo, en la Corte Marcial y tuvo que dejar su cargo. En la práctica, el periodo como ministro en visita en la causa del fraude del Ejército fue de 15 meses. Agregan que de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 51, se nombró a la ministra Romy Rutherford, quien continuó con la investigación. En la actualidad, según los medios de prensa, dicen los autores, existirían 23 investigaciones, siendo de mayor dominio público las relacionadas con falsas facturas en determinados proveedores pagados con fondos de la ley del cobre, empresas de turismo y varias adquisiciones irregulares, y la mayor connotación pública referida a la malversación de fondos. A partir de lo anterior, explican que resulta absurdo que en este tipo de procesos, de lato conocimiento, de compleja prueba, de revisión, de profusos antecedentes, de cuentas bancarias, los ministros a cargo del proceso penal vayan siendo reemplazados en un plazo que, para estos efectos, es bastante reducido. La Cámara de Diputados, al iniciar el estudio de esta materia, ofició a la excelentísima Corte Suprema. Ustedes tienen a su disposición copia del oficio de la Corte Suprema, donde hace un conjunto de observaciones. El oficio es de 4 de julio de 2019. Recuerda el comentario que hace la Corte Suprema, cuál es el objeto de esta iniciativa, que originalmente era simplemente para modificar el inciso segundo del mencionado artículo 51 del Código de Justicia Militar para aumentar de 3 a 5 años y además la duración del mandato de los ministros de la Corte de Apelaciones que integran las Cortes Marciales, pudiendo ser prorrogado por 1 año, así decía originalmente el proyecto. En los diversos considerandos que hace presente la Corte Suprema, señala que, voy a leer el considerando sexto, como se puede apreciar el proyecto, página 4. Como se puede apreciar, el proyecto reconoce que su motivación por modificar la ley es un caso concreto, la investigación y juicio de actos de corrupción al interior del Ejército. No hay duda de las loables intenciones de los autores del proyecto, pero surge la duda acerca de si la modificación de reglas orgánicas de integración de cortes son el medio idóneo para ello.
La inconveniencia de legislar para un caso concreto, alterando reglas orgánicas, se evidencia en la propia historia de la regla en cuestión. En efecto, como ya vimos, la Ley 19.655 del año 99 ya extendió en 2 años el periodo de integración de la Corte Marcial y dicha ampliación al día de hoy resulta insuficiente para llevar a término un nuevo caso de gran complejidad y relevancia. Originalmente estaban nombrados por 1 año y se aumentó a 3. Con la ley que está mencionando aquí la Corte Suprema. De modo que el proyecto, dice la Corte Suprema, lejos de atender a la lógica de la estructura institucional, no es más que una solución momentánea y parcial para un caso específico. Puede que la regla esta vez implique un mejor desempeño institucional para un caso concreto, pero en el largo plazo la modificación no implica necesariamente una mejora del diseño orgánico. Se está refiriendo la Corte Suprema al proyecto original presentado por la Corte. Agrega, voy a pasar al considerando octavo, última oración. En este sentido, dice en el último párrafo del octavo, el plazo actual de 3 años, dada la estructura institucional vigente, parece un adecuado equilibrio entre la estabilidad de los criterios jurisprudenciales y la distribución equilibrada de la carga de trabajo. De este modo, al menos desde un punto de vista orgánico, un periodo de integración de 5 años no parece más razonable ni lógico que el existente de 3 años. Nótese aquí que no se ha tocado el tema de las visitas extraordinarias. Y agrega, estoy leyendo... Así las cosas, el proyecto es solo un ajuste improvisado que no se hace cargo del real problema de fondo que se desarrollará en el apartado siguiente. Paso al considerando décimo. El verdadero problema de fondo que presenta el proyecto son las anomalías del sistema de justicia militar que han justificado la intervención de la Corte Suprema y la designación de ministros en visita como una forma de compensar las falencias estructurales y procesales de dicho sistema. Estas anomalías han sido identificadas hace décadas y, de hecho, fundaron el fallo Palamara-Iribarne, dictado el 22 de noviembre de 2005, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile en el caso y cuyo íntegro cumplimiento continúa vigente. Sigo en el considerando décimo, paso al párrafo siguiente. Dice, por la vulneración del derecho a un juez independiente e imparcial y le falta de otras garantías de debido proceso, tales como la publicidad del proceso, presunción de inocencia, derecho a defensa del imputado, el punto resolutivo del 15º del fallo Palamara dispuso que el Estado de Chile debía garantizar el debido proceso de la jurisdicción penal militar. Respecto al cumplimiento de esta obligación, el informe de la supervisión del cumplimiento de sentencia de septiembre de 2016 es categórico. Dada esta realidad, paso a la página 7, me salto la constancia de la Corte Suprema ha hecho uso de una institución excepcional, como las visitas extraordinarias, ¿ya?, para intentar paliar los efectos negativos de la anómala configuración institucional de la justicia militar. De hecho, la misma Corte Suprema, en su informe relativo al boletín 1159, postuló la abolición de la justicia militar, consagrando su opinión que había planteado en otras ocasiones e insistiendo. Paso a la página final, página 8. Desde este punto de vista, el proyecto en análisis no se hace cargo de un déficit institucional ni busca enmendarlo. Si bien es cierto que en la última década se ha restringido considerablemente la competencia de la justicia militar en tiempos de paz mediante la implementación de las leyes 20.477 de 2010 y 20.968 de 2016, lo que fue informado favorablemente por la Corte Suprema en su momento, ello no ha revertido los defectos antes mencionados inherentes al diseño actual. Un décimo. Ahora bien, si lo que se pretende es insistir en una judicatura militar en tiempos de paz, entonces su diseño debe garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, la separación de las funciones, investigación y acusación y juzgamiento, la presunción de inocencia, el derecho a defensa y a un abogado defensor, y en general todas las garantías procesales que aseguran el proceso penal acusatorio. Por cierto, debe además restringirse la competencia material de los tribunales militares a un catálogo de delitos exclusivamente militares expresamente delimitados, donde el bien jurídico protegido y el autor potencial sea estrictamente militar. Si esta reforma pendiente tuviera lugar, entonces la necesidad de visitas extraordinarias desaparecería. La Cámara de Diputados, teniendo a la vista este informe, decidió innovar respecto del texto que originalmente habían presentado en la moción, que era una modificación al inciso segundo del artículo 51 que sus señorías tienen en el texto comparado. Y, por lo tanto, agregó un inciso tercero nuevo
a este artículo, manteniendo la figura de que los ministros de Corte de Apelaciones que integren las Cortes durarán 3 años e introduciendo una mención o una regulación de los ministros visitadores que puede nombrar el Poder Judicial. Leo en el texto comparado, columna de al medio, se agrega el siguiente inciso tercero al artículo 51 del Código de Justicia Militar. Con todo, en aquellos casos en que se haya nombrado, según lo dispuesto en el artículo 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales, a un ministro de la Corte de Apelaciones, integrante de la Corte Marcial, como ministro visitador, la Corte Suprema, por acuerdo de Pleno, podrá extender hasta por 2 años el plazo de duración en el cargo señalado en el inciso anterior, principalmente en los casos en que el ministro visitador respectivo se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público. Su señoría, es la manera en que la Cámara de Diputados, entiendo y me corregirá el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, ha enfrentado algunas de las observaciones que ha hecho la Corte Suprema. Hago presente a sus señorías que la Corte Suprema no ha conocido este texto nuevo oficialmente y, por lo tanto, antes de pronunciarse esta comisión, de acuerdo con lo que establece el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, y habiéndose producido una modificación sustancial en el texto de tramitación, porque cambia el esquema completamente, la Comisión y el Senado debería oficiar a la Corte Suprema para conocer su opinión sobre esta materia. Es cuanto puede informar la secretaria. Muchas gracias, señor secretario. Bien, vamos a dar la palabra, la bienvenida primero al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el diputado Matías Walker. Bienvenido, señor subsecretario de Justicia, bienvenido también. Bien, como uno de los autores de la moción, lo hemos invitado para que pueda exponer algunos de los fundamentos que originan esta moción y la importancia de la misma. Diputado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Le pido disculpas por la tardanza. Estábamos votando una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Mire, el secretario de la comisión ha hecho una síntesis muy correcta. Yo solo le pido a la comisión poner atención en el considerando noveno del informe de la Corte Suprema, porque eso fue lo que finalmente nosotros rescatamos del informe para traducirlo en la indicación que finalmente aprobamos. Porque lo que hace la excelentísima Corte Suprema, en el considerando noveno, que está en la página 6 del informe de la Corte Suprema, de hecho nosotros nos reunimos junto al diputado Jorge Brito de la Comisión de Defensa con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, es rescatar esta parte del proyecto que es la segunda regla. Esto es la facultad entregada a la Corte Suprema para prorrogar el periodo por 1 año adicional, señalando que parece un mecanismo más idóneo y consistente en abordar el problema puntual de la rotación de los ministros en visita en causas de alta complejidad, duración e impacto público. Dice en la página 6, considerando noveno. Y agrega, en efecto, la regla de prórroga permite el examen caso a caso y entiende que la Corte Suprema está en mejor posición que la ley para ponderar si el proceso en cuestión justifica la prórroga del plazo de integración o no. Esta regla de prórroga no implica una alteración permanente a la orgánica de la Corte Marcial, sino que se aplicará únicamente en determinadas coyunturas que pueden darse o no. Concluye el considerando noveno, dadas estas ventajas, parece una modificación razonable. Y eso fue lo que nosotros finalmente tomamos y rescatamos del proyecto y finalmente lo único que aprobamos es esta parte consistente con lo informado por la Corte Suprema que ellos valoraron como una ventaja, señalando que en aquellos casos en que se haya nombrado, según lo dispuesto en los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales, a un ministro de la Corte de Apelaciones integrante de la Corte Marcial como ministro visitador, la Corte Suprema, por acuerdo del Pleno, podrá extender hasta por 2 años el plazo de duración en el cargo señalado en el inciso anterior, principalmente en los casos en que el ministro visitador respectivo se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público. En el fondo, señor presidente, lo que hablamos con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, es que
ellos veían como positiva esta parte del proyecto, es decir, no fijar un plazo fijo mayor para el cometido de los ministros de la Corte de Apelaciones en la Corte Marcial, sino que permitirle al Pleno de la Corte Suprema en estos casos calificar cuándo deba extenderse la investigación. Obviamente no hemos inspirado en la situación de la jueza Rutherford por la investigación que está desarrollando, que ha sido muy exitosa, el mayor fraude en la historia del Ejército. A ella se le vence el periodo en marzo y veíamos con preocupación cómo las defensas estaban llevando a cabo diversas maniobras dilatorias con el objeto que a ella se le venza el periodo, porque ya tenemos un precedente. Ocurrió con lo mismo con el ministro Astudillo. El ministro Astudillo, que fue el que comenzó a investigar el fraude del Ejército, se le termina el plazo en la Corte de Apelaciones y lo accesorio sigue en la suerte de lo principal, deja su cargo, deja de investigar y ahí asume la jueza Rutherford. Entonces, eso fue lo que rescatamos del proyecto. Y por eso, señor presidente, nosotros no pedimos un nuevo informe a la Corte Suprema, porque rescatamos lo que la Corte Suprema ya nos había señalado de rescate del proyecto original y eso fue lo que finalmente quedó. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra, señores senadores. Senador Lamán. Perdón, preguntarle a Matías, al diputado Walker, no entendí bien, porque estoy recién imponiéndome del informe de la Corte Suprema. A primera vista es como muy negativo respecto del proyecto. Del proyecto original. Claro, entonces eso es lo que quiero entender bien. ¿Qué es lo que era el proyecto original y cómo cambia? Sí, Eso es lo que... Claro, ¿cuál era lo...? Porque... ¿Qué es lo que la Corte Suprema rechazó? ¿Se fija? A ver, la Corte Suprema lo primero Perdón, que hace... y una cosa más que no Sí. entiendo, no entiendo el Sí. comparado, porque en el comparado, perdón, presidente, en el comparado del proyecto de ley, si lo estoy viendo bien, no está lo que decía el proyecto original. Secretario. Sí, los comparados no contienen ese texto, pero si usted quiere verlo en el oficio de la Corte Suprema, en la página 2 está el texto comparado y comprende lo que era la modificación original, pone el artículo 51, la modificación del texto y cómo quedaría el artículo 51 con la modificación al inciso segundo. Eso lo alteró la Cámara de Diputados durante la discusión de esta iniciativa, según las razones que ha explicado el señor presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es que no, entonces sigo sin entender bien lo que decía. Perfecto, entonces le vamos a dar la palabra al diputado para efecto de establecer específicamente el paralelo entre el proyecto original y cómo salió aprobado a la Cámara de Diputados. Es muy simple, presidente. El proyecto original lo que hacía era reemplazar el periodo de 3 años que duraban los ministros de la Corte de Apelaciones en la Corte Marcial a 5 años, pudiendo prorrogarlo por uno más. Entonces, lo que señala la Corte Suprema en el informe es que no puede eso establecerse por ley, sino que debiera ser una decisión de la Corte Suprema viendo las características del caso cuando hay una investigación de connotación importante, más que establecer un plazo fijo. Además, lo que hace la Corte Suprema es decir una... Sí. Perdona, presidente. Hoy día es por 3 años y un poco lo que señala es, no vemos en aumentar a 5, a 4 o a 6, sino que mantengamos los 3 y en Exacto. casos calificados Exacto. otorgarle la facultad Porque la segunda parte del proyecto lo que establecía es que en casos calificados podía, por acuerdo de la Corte Suprema, prorrogarse por un año más. Entonces nosotros rescatamos esa parte del proyecto porque es la parte del proyecto que a la Corte Suprema le gustó. Es decir, que ella pudiera, y lo conversamos con Haroldo Brito, con el presidente de la Corte Suprema, pudieran ellos determinar cuándo debe extenderse el caso, porque lo que nos decía el presidente de la Corte Suprema, mire, para un ministro de la Corte de Apelaciones puede ser un castigo estar 5 años en la Corte Marcial, pero distinto es cuando está investigando, como es el caso de la jueza Rutherford, un caso de alta connotación que por las circunstancias particulares del caso, la Corte Suprema digo, bueno, en casos calificados como esta, la jueza puede seguir hasta por 2 años, puede ser menos. Puede ser que la Corte determine, mire,
Por ejemplo, a la jueza Rutherford, o antes con el ministro Astudillo, le faltan 6 meses para terminar una investigación que ha sido exitosa, que ha generado conmoción a nivel nacional. Bueno, en ese caso le prorrogamos el plazo por 6 meses, por 1 año, hasta por 2 años, y esa siempre va a ser una decisión del Pleno de la Corte Suprema y no del legislador. Ahora bien, yo quiero explicar una cosa porque don Sebastián Valenzuela, a nombre del Ministerio de Justicia, señaló que no era necesario esta norma, toda vez que el Código Orgánico de Tribunales permitía ampliar el plazo. El problema es que acá estamos, presidente, en presencia de una situación especial, porque hay una norma especial del Código de Justicia Militar. Y por eso nosotros lo que hicimos fue modificar el Código de Justicia Militar, porque había una regla especial que a nuestro juicio atendía a ser modificada. Por algo el ministro Astudillo, una vez que terminó su periodo en la Corte Marcial, dejó la investigación y asumió la jueza Rutherford. Muy bien, muchas gracias. Bastante clara la explicación. ¿Alguna intervención, señores senadores? No. Senador Pérez. Bueno, es imposible analizar este proyecto de ley sin en lo que ha sido el contexto de la investigación que lleva la jueza Rutherford, porque además esa es la motivación de los diputados. O sea, según los diputados, la investigación de la ministra Rutherford es exitosa. Y si se pone término, se podría poner término a una investigación exitosa. Ese es en definitiva el argumento principal y fundamental. Entonces, lo más cercano, digamos, a abocarse a una causa pendiente es decir, ¿por qué exitosa? Aquí el diputado ha dicho que se ha logrado establecer, digamos, el fraude más grande en el ejército chileno y puede haber sido así. Pero también uno podría decir que la jueza Rutherford ha mantenido detención y una serie de atribuciones que van contra todo el sistema procesal penal por un general por 9 millones de pesos. Lo que es bastante abusivo. En la normalidad, una persona que tiene un problema, una dificultad, autor de una irregularidad de 9 millones de pesos no está un día detenido, no se le interroga de la manera como se interroga y con suerte capaz llegaría al juzgado de policía local. Por lo tanto, el tema de aclarar exitosa tiene elementos por allí y para acá. Y por lo tanto, como uno no puede desligarse de la motivación, tenemos que, si uno vota en contra, es que está a favor de la corrupción. Y si la Corte Suprema no utiliza la atribución, va a estar buscando la impunidad. Entonces, por eso la norma de no abocarse a causas pendientes es una norma sabia en el proceso penal chileno, digamos, porque la motivación de este proyecto es esa, no es otra. Aquí no estamos, digamos, tratando de mejorar la relación de la Corte Suprema, la eficacia de los tribunales ni los ministros visitadores. Estamos diciendo que aquí hay una ministra que ha sido exitosa y hay que mantener, porque si ella no sigue, puede haber impunidad y defensa de la corrupción. Entonces estamos en una situación imposible. Estamos en una situación imposible para decir ya sea el Congreso o una situación imposible para que sea la Corte Suprema. Porque si vamos contra el espíritu de los autores del proyecto, estaríamos defendiendo la impunidad y la corrupción, lo que yo rechazo y considero absolutamente inaceptable, pero no hay duda que si yo hago un análisis lógico de la presentación del proyecto de ley y de lo que nos ha planteado aquí el diputado, esa es la consecuencia inevitable, de que hay alguien que es muy bueno y hay que mantenerlo. Y yo creo que la discusión, si es muy bueno, es por lo menos debatible, porque yo emplazo a que una persona que tiene una deuda o que ha cometido hasta un robo por 9 millones de pesos tiene las consecuencias que tiene para una persona como, en este caso concreto, General Villagra. Muy bien, muchas gracias, senador Víctor Pérez. Senador Alfonso de Urresti. Presidente, revisando los antecedentes de la iniciativa legal,
no hay referencia a una causa en particular. Yo creo que es un ejemplo y es una situación que claramente hipotética y coincidencia. Claro, la realidad nos ilumina. Pero claramente aquí estamos en presencia de una buena iniciativa, toda vez que la designación de estas ministras o ministros en la investigación, la denominación específica es ministra visitadora, y con el conjunto de argumentos que hay, es un elemento de tremendo avance desde el punto de vista de la justicia civil dentro de una justicia militar que por varios fallos y resoluciones de organismos internacionales estaba excedida en sus competencias. O sea, yo creo que hay una institución con estas visitas positivas. Y es de toda lógica que si alguien está llevando causas importantes en un ámbito tan hermético como es la actuación militar, tenga una facultad y sea el propio órgano superior, que es la Corte Suprema, quien pueda prolongarlo. Entonces, yo creo que la idea original está bien planteada y, mejor dicho, la corrección que ha hecho la propia Corte Suprema y que acogió la Cámara va en la línea correcta. Esto no es una imposición y es el propio Tribunales Superiores de Justicia quienes, conociendo esos antecedentes y por la gravedad de las investigaciones, decretará eso o dirá no es necesario que continúe. Pero inspirado en ese predicamento, inspirado también en una situación fáctica que uno ha visto con sorpresa, y yo difiero ahí de mi colega Pérez, porque esto no son 9 millones. Claro, pero el total es una máquina de defraudar. Ahí hay una máquina de defraudar y hay una máquina que se constituyó y se estableció de manera permanente, para tener este procedimiento. Y a quienes se les ha procesado por su alta investidura no podían menos que saber, y no solo consintieron, sino que también se beneficiaron de la misma situación. Entonces, el monto, si bien puede ser particularmente en el caso de uno de ellos una cifra que uno puede considerar menor, yo creo que también, si uno se refiere a ese caso, está establecido también por el cargo que detentaban. Porque, aunque eso no nos corresponde a nosotros abordarlo, porque eso sería hacer comentarios de una causa que está vigente y que puede ser un buen ejercicio penal, digamos, de investigación, pero en lo que corresponde a este proyecto, creo que se salva con un buen criterio. Cuando un ministro visitador está haciendo un trabajo y ese trabajo lo ha conducido, se ha podido llevar con capacidad y vence el plazo, la Corte Suprema, ni siquiera un organismo interno, sino la Corte Suprema, a conocimiento, si le parece bien, es lo que se ha aplicado en casos de derechos humanos, los ministros especiales que también están investigando causas de derechos humanos, que no obstante que les dan plazo, se han renovado o se ha utilizado. Esto es por una técnica investigativa también y de economía procesal, precisamente quien lleva una investigación. Yo ahí difiero, Víctor, por su intermedio, presidente. No sé cuál va a ser el resultado, pero claramente está haciendo un trabajo y ese conocimiento, esa capacidad, tiene que prolongarse prudencialmente el tiempo para poder llegar a un resultado, el que sea, y que será revisado por los tribunales. Entonces, yo me iría por esa reflexión, la reflexión de la capacidad de la Corte Suprema, que se la estamos dando a renovar si corresponde, y que el esfuerzo que ha hecho en estas visitadoras por estos 3 años pueda ser prolongada a requerimiento, insisto, y a criterio del Pleno de la Suprema, que confío que hay 21 integrantes que considerarán adecuado o no lo que se ha hecho. Muy bien, muchas gracias, señor Pérez. Bueno, yo quiero precisar, digamos, yo creo que todos estos procesos no debieran estar en la justicia militar ni con el procedimiento que hoy día tenemos, digamos, ¿no? O sea, que las personas sean interrogadas sin conocer los antecedentes por los cuales se interrogan, digamos. Una serie que ya nuestro sistema procesal lo ha modificado un poco sustancialmente. O sea, a mí, yo vuelvo a insistir en el tema de fondo del contexto, senador Durresti.
que se coloca en lo imposible, porque aquí, igual como se ha dicho, aquí se cambió en un momento dado el ministro visitador. Estaba el señor Astudillo y ahora el proceso siguió. Entonces, lo que nosotros de una forma estamos diciendo, que no hay ningún otro ministro de Corte de Apelaciones que pueda seguir exitosamente el problema. Estamos colocando, vamos a poner en duda inmediatamente que si no se deja la ministra Rodríguez y entra otro, puede haber impunidad, defensa de la corrupción y todo. Y por lo tanto, no porque se asume uno nuevo para tener todos los antecedentes sobre la mesa, digamos, todas las acciones que se han desarrollado, las diligencias que se han llevado a la práctica, no es inconveniente. Si a mí no me preocupa profundamente el contexto que se desarrolla, porque coloca en un imposible, o sea, sí o sí. Sí o sí. Si dejo la letra Rodríguez, somos espectaculares en la lucha contra la corrupción, digamos, no queremos la impunidad. Por ese motivo, nosotros o la Corte Suprema no deja la impunidad en la defensa de la corrupción, empieza a ser un elemento. Y cuando uno involucra todo este tema en un tribunal y en una decisión jurisdiccional, es muy, muy complejo. Muy bien, a ver, yo quiero primero valorar la iniciativa haciendo abstracción del contexto. Y digo, creo que es importante ser cuidadosos en la fundamentación de la moción, porque más allá de la investigación que se está desarrollando en curso, evidentemente como legisladores tenemos que abstraernos de cualquier influencia que podamos tener en algún tipo de causa pendiente. Y por tanto, más bien, si uno lo ve como un perfeccionamiento del sistema, a mí me parece que es adecuado en el sentido de que permite que no sea la ley que establezca un plazo determinado, porque la diferencia entre un plazo de 3 años, de 4 años o de 5 años siempre va a ser algo que va a ser de una u otra forma, va a establecer una diferencia que no necesariamente va a estar fundada en algún hecho objetivo. Y por tanto, dotar a la Corte Suprema de Justicia de la posibilidad de establecer en casos calificados cierta prórroga me parece que es adecuado y que es un buen funcionamiento del sistema. Entonces yo, respecto de ese punto, no tengo mayores observaciones en cuanto a la moción como sale aprobada en la Cámara de Diputados, no en la original. En consecuencia, sin perjuicio de ello, obviamente, tal como ha dicho el secretario, y es decisión de quien habla, tener que escuchar, vamos a pedir informe a la Corte Suprema para efecto que se manifieste de manera formal respecto de la moción que ha sido aprobada. Sin perjuicio, yo sugiero, si les parece a los señores senadores, la posibilidad de votar en general este proyecto y mientras se realiza la discusión en sala, nosotros oficiamos inmediatamente a la excelentísima Corte Suprema para que nos ilustre con su opinión respecto del estado actual de la moción parlamentaria y las discusiones respecto de los eventuales perfeccionamientos la damos en la etapa de la discusión en particular. ¿Les parece, los señores senadores? Sí. Senador Alamán. No, presidente, yo al inicio de la conversación aquí entre nosotros estaba muy de acuerdo con lo que usted señala, ¿no? Pero fíjese que he cambiado de punto de vista, sin perjuicio que tampoco me parece una cuestión de vida o muerte. Porque, especialmente en relación a lo que usted señala, yo creo que nosotros no estamos en condiciones de abstraernos del mensaje del proyecto. Y si usted se fija, en el mensaje, en los antecedentes del proyecto, en el párrafo 2, dice, los autores de este proyecto sostenemos que resulta esencial que en los casos que se investigan, después más adelante dice, la justicia militar se encuentra actualmente investigando una serie de hechos. Por el bien del país, de la propia institución, sería conveniente que los delitos cometidos, quien determina si algo es un delito o no es un delito, no es, menos en esta etapa, digamos, el Congreso. Y después en los fundamentos del proyecto se insiste específicamente, y más aún, se especifica que nos estamos abocando a un caso particular. Dice, los actos de corrupción con oficiales de alto rango involucrados y con un excomandante en jefe procesado, son efectuados de manera sistemática. Se fija, está refiriéndose a un proceso específico. Entonces, yo creo, presidente, que eso choca, y yo sé que lo que estoy señalando puede resultar de alguna manera impopular. Yo parto por decir que yo espero, al igual que los autores de la moción, que esta investigación concluya y que aquellos que sean responsables sean sancionados con el máximo rigor de la ley. Pero dice aquí, el artículo 76, ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno,
en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes. Entonces yo francamente creo que estando el objetivo del proyecto focalizado en una investigación actualmente en curso, creo que esto incurre en abocarse a una causa pendiente. Entonces, yo lo que sugeriría, presidente, es que escucháramos primero a la Corte Suprema. De no ser así, yo me voy a abstener precisamente a la espera del pronunciamiento. O sea, quiero escuchar a la Corte Suprema específicamente respecto a este punto y con esta argumentación. Por eso que en ambos casos yo no tengo inconveniente. Si la mayoría está en la idea de que votemos al tiro, no me preocupa mayormente. Preferiría esperar la visita del presidente de la Corte Suprema antes de resolver. Si eso la comisión, en su derecho, estima que tenemos que votar hoy día, yo no tengo problema y me abstengo. Muy bien. ¿Alguna otra observación al respecto de forma, digamos? ¿No habría objeción con la senadora Urresti? Sí, que no comparto el criterio del senador Alaman en relación a la norma constitucional que ha señalado que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones jurisdiccionales. No estamos ejerciendo funciones jurisdiccionales. Abocarse a causas pendientes. No estamos abocándonos a causas pendientes. Esto es un elemento simplemente procesal, el que nosotros estamos regulando. Un elemento procesal que va en beneficio de innumerables causas y que incluso más estamos entregando la facultad a la propia Corte Suprema de prorrogar o no prorrogar la gestión. A mí lo que me preocupa en este orden de cosas, presidente, que así como las defensas han recurrido incluso al Tribunal Constitucional, precisamente para ganar tiempo, han presentado recursos de amparo, de protección, creo que fue en el CERNAC también, a plantear este requerimiento. Nosotros debiéramos ser activos. El exdirector del CERNAC pone atención, pero era una broma, se había preocupado. Es una alegoría de la capacidad recursiva de las partes. Yo creo que tenemos que abocarnos enfrentar un tema de fondo para este tipo de situaciones. No puede ser posible y si esto colabora, bien. Pero yo creo que investigaciones de esta magnitud, en que están acreditadas los hechos, tendrá que determinarse obviamente la culpabilidad, la participación, pero que existe, es como lo que ocurre en Carabineros, es como lo que nos dicen que en Carabineros se robaron 28.000 millones y nadie sabía. O sea, por favor. O sea, ahí había jefatura y había gente que participaba en esa comisión de esos ilícitos. 28.000 millones no se desaparecen así. Y en este tipo era un modus operandi. Y por eso también la jefatura, o el señor, ¿cómo se llama? Uno que le gustaban los autos, el señor Fuente Alba también, un comandante en jefe que tiene un patrimonio de 5.000 millones. Bueno, hubo otro que también tenía varios millones de dólares, simplemente con los ahorros. Entonces, yo creo que aquí enfrentamos de fondo esta situación o vamos a dilatarlo por temas puntuales. Yo pido, presidente, que se vote esta norma y uno responda, digamos, justifique su voto. Creo que es bueno. Bien, bueno, vamos a proceder a votar entonces, en general, este proyecto, obviamente. Señor secretario, perdón, previamente, senador Pérez. No, en la misma línea, senador Alamán, no tengo problema de votar hoy día. Sería bueno poder tener mayor información constitucional. Por ejemplo, me gustaría, si el secretario nos puede, creo que es el vocablo abocarse, porque abocarse puede influir, a mi juicio, en un determinado fallo o tratar de sacar o mantener un determinado juez. Yo me estoy abocando en una causa pendiente a que el juez se mantenga, digamos. Y por lo tanto creo que eso es importante dilucidarlo. Segundo, reiterar también, igual que el señor Alamán, que ojalá que todas las personas que han cometido delitos sean sancionados. Y creo que la causa ha avanzado básicamente respecto a un comandante en jefe que sin duda yo espero que sea sancionado abiertamente. Lo que yo no puedo, es inaceptable aceptar de que un nuevo ministro no sea capaz de mantener una línea de investigación respectiva, que el solo cambio
la debilidad institucional sería tan débil que un solo cambio de un ministro de Visita generara tal dificultad lo que subyace del proyecto. Pero yo también, digamos, no tendría objeción, preferiría, digamos, escuchar a la Corte Suprema antes, pero si la Comisión decide otra cosa no tengo obstáculo. Muy bien. A ver, lo más, yo solo voy a plantear al secretario. Lo más importante es tener presente que cualquier votación que se pueda hacer hoy día es una votación en general, que sin perjuicio de la votación en general se va a pedir, obviamente, informe a la excelentísima Corte Suprema y eventualmente de manera también complementaria se puede incluso escuchar a algún representante de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Señor secretario, previo a la votación, entonces, una explicación sobre el abocarse a causa pendiente. Sí. El término abocarse es comprometerse, dedicarse con vocación permanentemente a algo. Ahora, el criterio de la interpretación de la disposición constitucional, yo no me atrevo a dar una doctrina oficial sin antes revisar fallos jurisprudenciales y revisar a los dogmáticos en esta materia, porque es una materia que no domino en profundidad. Sí, cuando uno observa y va a ciertas discusiones respecto a qué se entiende por abocarse, hay que recordar, por ejemplo, lo que planteaba la abogada y ex senadora también, Olga Feliu, que decía que abocarse implica que se requiere que lo que resuelva el Poder Judicial no puede ser cuestionado. Entonces, creo que también hay un punto a ese respecto que es importante tomarlo en consideración. Pero esta discusión, que es muy legítima, muy interesante, por lo demás la vamos a dar necesariamente, que decía que no podía cuestionarse lo resuelto por el Poder Judicial. A eso se refería con abocarse, digamos. Incluso a propósito de un caso donde una ex ministra de Medio Ambiente hizo un cuestionamiento respecto a un fallo de la Corte Suprema, se armó toda una polémica y ella más bien dio su opinión diciendo, mire, el cuestionar un fallo no necesariamente implica abocarse. Ahora, si se cuestiona el fallo y se llama no acatarlo, eso puede ser abocarse. Pero son opiniones, digamos, como esas opiniones hay otras más, digamos, distintas. En consecuencia, sería bueno revisarlas. Bien, pongamos en votación, secretario, entonces. Sí, se pone en votación la idea de legislar sobre esta iniciativa. Senador Pérez. Senador Alamas. Sí, presidente, me voy a abstener tal como señalé y espero que lo señalado antes pueda digamos, establecerse ya sea como fundamentación del voto o como con los antecedentes del informe. Solamente agregar un elemento que está razonando y se lo comentaba al senador Durresti. La norma que se propone dice podrá extender. Con la misma lógica podría decir podrá reducir. Y en consecuencia habría que imaginar lo que esto significaría en este específico proceso. Entonces simplemente dejo establecido, como otra de las dudas que tengo, es que si se puede extender, también se podría reducir. Pero en fin, hagamos la discusión posteriormente. Muy bien. Senador Durresti. A favor y haciéndome cargo un poco de la referencia que hizo el senador Alaman. El plazo está establecido 3 años y podrá, por acuerdo de la Suprema Pleno, extenderse. El plazo es 3 años y dura independiente de la gestión que realice. No podría reducirse, sino que se da precisamente una capacidad de extender para efectos de concluir y no perderle el impulso procesal de quien ha llevado una causa. Yo en eso difiero también de lo que se ha argumentado acá. No es que las capacidades investigativas estén dadas específicamente en tal o cual persona o ministro que la lleve adelante. Creo que todos tienen, no podemos partir de una discriminación de esa naturaleza, pero sí hay un principio de eficacia procesal de quien ha llevado una investigación y en este tipo que es la justicia especializada y por eso son ministros extraordinarios, visitadores en esto, que debiera concluirlo, pero voto a favor de esta iniciativa. Presidente. Sí, por favor. Presidente, no participé yo del debate respecto a este tema, pero viendo el articulado acá del proyecto, voto a favor. Presidente. Muchas gracias. Yo no voy a hacer propios los fundamentos del proyecto, no los comparto.
No creo que sea bueno ni adecuado que una moción parlamentaria haga referencias a causas que se están desarrollando en el Poder Judicial, porque efectivamente creo que más allá que uno pueda legítimamente opinar respecto a un determinado tipo de fallo, dar una opinión más bien de causas que se están en desarrollo me parece que no debiera ser el fundamento de proyectos de ley. No asumiendo ese argumento, digamos, no haciéndome parte de ese fundamento que tuvieron en vista algunos de los diputados mocionantes, pero sí haciéndome cargo de que la alternativa de solución de carácter procesal me parece adecuada, en el sentido de que no sea la ley, sino que sea la Corte Suprema quien, en el legítimo ejercicio de sus funciones, pueda eventualmente, frente a casos particulares, casos calificados, poder ampliar las funciones de un ministro o ministra de Corte de Apelaciones en su condición de ministro de la Corte Marcial, me parece que es una solución institucional adecuada, que no interfiere en el Poder Judicial y que justamente radica en el máximo tribunal una facultad de esta naturaleza, razón por la cual yo voto a favor en general. Ya. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa y 2 abstenciones. Aprobado en general esta iniciativa. Entiende la Secretaría que, como en otros proyectos de ley, este proyecto, a pesar de ser de artículo único, se aprueba en general, va a la sala, se abriría el plazo de presentar indicación y la consulta a la Corte Suprema. Efectivamente, este proyecto se aprueba en general y va en esa condición a la sala, y en paralelo se oficiará a la excelentísima Corte Suprema de Justicia para pedir informe, sin perjuicio de cuando el proyecto vuelva podamos eventualmente escuchar respecto del punto en particular que ha planteado el senador Alemán también a la Corte Suprema. Sí, presidente, una cosa práctica. Ojalá pudiéramos solicitarle a través de la Secretaría a la Corte Suprema, a su presidente, que ojalá pudiera venir con la máxima premura. Por lo menos a mí me gustaría que poder escuchar, nosotros con el senador Pérez nos hemos abstenido, a mí me gustaría mucho poder escuchar al presidente de la Corte Suprema, ojalá antes de la votación en general. Si esto se puede bien, si no, no importa, pero si le podemos pedir que venga lo más rápidamente posible. Lo veremos con la Secretaría. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces al diputado Matías Walker, mocionante y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, su presencia acá. Para efectos de suspendemos la sesión 2 minutos para despedir a la autoridad. Bien. Damos la bienvenida al señor subsecretario de Justicia. Seguimos en la tramitación del proyecto de ley que crea el nuevo servicio de reinserción penal adolescente. Dejamos ayer la discusión en los artículos transitorios. Señor secretario. Sí, sus señorías. Continuamos entonces con el estudio en particular del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones en la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y otras normas que indica. El Ejecutivo ha hecho llegar una nueva proposición de redacción para el artículo 5º transitorio que estaba analizando la comisión el día de ayer y que trata sobre el tema de la vacancia respecto a las normas de derecho penal sustantivo en la Ley 20.084. También está considerado un nuevo artículo 7º transitorio, según lo que se va a ver a continuación. Presidente, si quiere le doy lectura al nuevo texto y después podemos escuchar las explicaciones del Ejecutivo. Artículo 5º transitorio. Vacancia respecto a las normas de derecho penal sustantivo de la Ley 20.084. No obstante lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1º transitorio de la presente ley, las normas que introducen modificaciones a la Ley número 20.084, previstas en los numerales 13,
14, salvo lo que respecta al artículo 25 bis que se introduce, y 15, letra B, del artículo 44 de la presente ley, entrarán en vigencia en todo el territorio nacional en la fecha prevista en el numeral primero del inciso referido. Quienes a dicha fecha se encontraren cumpliendo condena por aplicación de la ley número 20.084 y consideren que dicha condena se modifica por aplicación de dichas reglas, podrán solicitar la revisión de su condena conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal y en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, debiendo dicha solicitud someterse a las siguientes reglas. 1. El proceso de revisión deberá tramitarse a partir de la presentación de una solicitud escrita por parte del abogado defensor ante el Tribunal de Garantía competente para conocer la ejecución de la condena. Dicha solicitud deberá ser presentada entre los 90 y los 60 días previos al vencimiento del plazo señalado en el inciso primero. 2. El tribunal resolverá con el mérito de los antecedentes expuestos en audiencia convocada al efecto, la que se tramitará como si se tratara de una audiencia de sustitución de condena. 3. No obstante, si la condena que motiva la solicitud se cumple en alguna de las regiones descritas en el numeral primero del primer inciso del artículo primero transitorio, se podrá solicitar el informe de que trata el artículo 37 bis que se introduce en la ley 20.084. 4. Si la resolución se encontrara ejecutoriada ante la fecha prevista en el numeral primero del inciso primero del artículo primero transitorio de la presente ley, su ejecución será diferida hasta esa fecha. 5. Tratándose de condenas a que se refiere el numeral tercero precedente, se deberá citar a audiencia destinada a la aprobación del plan de intervención si correspondiere, una vez pronunciada la resolución. La condena que corresponda a cumplir se sujetará a lo dispuesto en las reglas que se introducen a la Ley 20.084 por la presente ley a partir de la entrada en vigencia del sistema. En los demás casos, la condena que corresponda será ejecutada o continuará su ejecución conforme a las reglas originalmente aplicables. Sí, ayer lo que está en verde en el texto es lo que está votado, solamente para efectos referenciales. Y a propósito de la observación que plantea el señor Alamán, se conversó y se discutió la opción, en parte incentivada por usted, de que redujéramos también el plazo del inicio de la presentación de este tipo de solicitudes. Y en ese sentido viene lo que está marcado en rojo en el numeral primero. O sea que ojalá incentivemos que las solicitudes se presenten en el fondo en el mes antes precedente al de los 12 meses. Y a eso apunta la propuesta de que las solicitudes se ingresen entre 90 y 60 días previos. Esa era solamente la aclaración. Y los incisos finales preferimos separarlos, ya que tratan en el fondo una materia distinta y ya es suficientemente complejo lo que se está analizando en este articulado transitorio como para mezclarlo además. Eso es simplemente. Y la explicación del numeral quinto, que aún no se vota, dice relación con lo siguiente. Como esto se va a discutir en el fondo para ser aplicable en el mes 12, es decir, cuando cae la primera gradualidad, en la zona norte, que es donde va a empezar a regir el sistema, si a propósito de esta discusión se determina una nueva sanción, la idea es que aprovechemos de inmediato para fijar el plan de intervención, ya que vamos a contar en el año siguiente con el servicio perfecto. A eso apunta el numeral quinto. Muy bien. Tendríamos que votar entonces el numeral primero del artículo quinto transitorio, que es en definitiva lo que está en rojo, que fue el añadido a propósito de la discusión de ayer, como señalaba don Francisco Maldonado. Senador Alamán. Presidente, yo creo ser uno, igual que el resto de los miembros de la comisión, estamos lo más interesados que hay en poder avanzar en este proyecto. Pero yo tengo la impresión de que seguimos entrampados, y seguimos entrampados por lo siguiente. Esto, el 19 número 3 que está citado dice: ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Entonces da la impresión que lo que quiere decir la Constitución es que una vez promulgada la ley, en ese mismo minuto, ¿no es así?, surgen los derechos para que cualquier persona que se sienta beneficiada por esta ley pueda accionar en esa perspectiva. Entonces, si decimos que dicha solicitud deberá ser presentada entre los 90 y los 60 días, tengo la impresión que estamos contraviniendo la Constitución, porque la Constitución lo que dice es que este derecho surge al momento de la promulgación. Entonces, esa es mi primera duda.
Y la segunda duda es simplemente que estar claro en cómo serían estos plazos, porque yo lo que entiendo es lo siguiente. Del inciso primero, estamos diciendo que todas estas normas sustantivas entran en vigencia conjuntamente con la vigencia de la zona norte. Es decir, 12 meses después de la promulgación. Entonces, lo sustantivo entra 12 meses después de la promulgación. Después dice, esta solicitud, la que estamos conversando, deberá ser presentada entre los 90 y 60 días previo al vencimiento del plazo. Entonces, tendríamos que, antes de los 12 meses, habría una suerte de vigencia parcial, una vigencia parcial de la ley para los aspectos sustantivos. Y finalmente, en el número 4, que es una cosa distinta, lo que se señala, si entiendo bien, es que si alguien solicita una revisión y obtiene una sentencia favorable, la ejecución de la sentencia favorable se difiere hasta los 12 meses. Entonces tendríamos como 3 plazos interactuando. Plazo número 1, 12 meses para que entre en vigencia en el norte. En ese mismo plazo entra en vigencia las normas sustantivas. Antes de ese plazo entra en vigencia La Constitución. ¿Cómo? La Constitución. La Constitución o lo que está en rojo. Presidente, lo que está en rojo. Entonces tendríamos que habría una, comillas, vigencia anticipada para estos aspectos sustantivos. Y si en el ejercicio de esa vigencia anticipada se obtiene una sentencia favorable, la ejecución de esa sentencia sería postergada hasta el año. Yo, al revés del senador Alamán, creo que se resuelve adecuadamente, digamos, lo que se discutió el día de ayer, incluso más. Yo diría que la parte final del artículo primero, lo que está en rojo, estaría de más producto del número 4. Porque en el evento que se promulga y alguien haga la solicitud, se resuelve que esa solicitud tiene una resolución que está ejecutoriada a los 3 meses, la ejecución de eso va a tener que esperar hasta el mes 12. Y por lo tanto, el plazo de entre 90 y 60 días estaría incluso un poco de más, presidente. Por lo tanto, creo que el número 4 resuelve bien la situación que ayer discutimos. Voy por separado, yo creo que la inquietud del senador Alamán son atendibles. Primero, el texto constitucional efectivamente habla de promulgación y la comprensión que se le dio durante los años 80 en Chile a esa exigencia es que ambos principios, la ultraactividad de la ley, es decir, que cada delito se sancionara con la ley vigente al momento en que se cometía, y la eventual aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, o sea, que una modificación posterior al hecho se aplicara a pesar de que no estaba vigente al momento de cometer el delito, siempre se entendió desde el inicio de la Constitución del 80 que el término para computar la aplicabilidad de ambos textos era la promulgación. No obstante, con el devenir de los años, particularmente a propósito de la incorporación de modificaciones penales sustantivas, que suponían una necesaria aplicabilidad a través de estructuras administrativas de soporte. Hago mención, por ejemplo, a lo que fue en la Ley de Pena Sustitutiva, el poder implementar un sistema de brazalete electrónico que pudiera darle... O sea, se tomó conciencia de que algunas normas sustantivas requerían de un soporte administrativo que no se podía tener listo el día de la promulgación, sino que necesitaba un plazo. Y a partir de ahí, los aportes esencialmente de los profesores Oliver y Bascuñán Rodríguez permitieron que la jurisprudencia, tanto constitucional como de nuestra Corte Suprema, tuviera en cuenta que el término promulgación se aplica a la ultraactividad, tal como se desprende de la lectura del tenor literal. O sea, para aplicar la ley penal solamente se puede hacer en función de la ley vigente, perdón, de la ley promulgada al momento de cometer el delito, ya que en ese momento ya tenemos manifestación de la voluntad soberana. Pero la retroactividad, que es otro principio,
la retroactividad más favorable, puede quedar sujeta a vacancia. Y eso ha sido, yo diría, uniformemente aceptado a partir del año 2011, más o menos, en nuestra jurisprudencia, tanto constitucional como de la Corte Suprema. Es decir, nosotros hemos tomado como base lo que es el reconocimiento del principio en la actualidad, que admite que la ley penal sustantiva, en su eventual aplicación retroactiva, puede quedar sujeta a vacancia. Y por eso no hemos tomado el primer año, los 12 meses, para efecto de hacer caer en ese momento la aplicación de la ley penal sustantiva como criterio de base. ¿Existe alguna opinión divergente? Eventualmente sí. Y uno podría tomar los manuales más antiguos de derecho penal, que todavía se ocupan, digamos, el manual de Curie, etcétera, todo elaborado en la década del 80 y que de alguna manera son previos a lo que ha sido la interpretación, yo diría hoy día ni siquiera dominante, uniforme de nuestra jurisprudencia constitucional y de nuestra jurisprudencia en la Corte Suprema. Y por otro lado, y esto es un argumento más bien secundario, es absolutamente razonable que si una modificación necesita un soporte administrativo, podamos tener los 4, 6, 12 meses para contar con él, para que pueda materializarse en términos reales. Y lo segundo, claro, y lo segundo es que si nuestro plazo de inicio se da a los 12 meses, lo que estamos haciendo en esta disposición particular es permitir la discusión procesal de lo que va a ser esa norma antes de que se inicie su vigencia. Y en eso usted tiene razón, se va a discutir antes, con lo cual no estamos modificando que su aplicabilidad va a ser a partir del mes 12. Es decir, le permitimos al tribunal discutir este tema antes, le permitimos a la Defensoría solicitarlo antes y regulamos un procedimiento para ese trámite anticipado sin modificar cuál va a ser la fecha de su vigencia, que a los 12 meses. Cuándo va a empezar a regir. Y por ende es necesario el artículo 4, el numeral 4, que aunque el fallo esté ejecutoriado, ratificamos que tiene que esperar al cumplimiento de esos 12 meses. Y si no regulamos esto, técnicamente cualquier tribunal podría decir, no es normativa vigente, yo todavía no la puedo discutir siquiera. Y lo que queremos es potenciar que se discuta antes, para que no tengamos una concentración de estos casos al inicio. Y tiene razón lo último, antes de dejar al subsecretario, tiene razón el senador Pérez que en principio no es obligatorio presentarlo dentro de eso, pero queremos intencionar que sea así, porque efectivamente podría darse el caso de un defensor o de un condenado que 3 meses después de la vigencia se le ocurra presentar su solicitud y va a tener todo el derecho a hacerlo. Lo que nosotros queremos intencionar que esto se haga en este periodo para que podamos, en principio, evitar esa concentración de discusiones cuando ya empiece a caer la vigencia de la ley. Nosotros, además, consideramos que esta interpretación, en definitiva, es por reo. Y en ese sentido, creemos que lo que estamos haciendo es entregarle un beneficio a los jóvenes que quieran, que consideren que su sentencia, que su condena en realidad debe ser, llamémosla, revisada. Además, desde la perspectiva administrativa, permite, como decía Francisco Maldonado, desahogar, pero desahogar no solo a los tribunales, desahogar a los centros de reclusión, tener una planificación de cómo se van a ir haciendo los egresos y los futuros ingresos. Es una norma de una inmensa relevancia práctica. Bueno, lo que dijo Francisco es que esto es solo una intención. Es importante que la historia de la ley quede constancia que obviamente este no es un derecho que precluya y que si un defensor con posterioridad se da cuenta, o en fin, algún muchacho con algún abogado particular no hubiesen hecho uso de este derecho, por cierto que pueden hacerlo después. Senador Huenchumilla. Presidente, ¿sabe lo que me pasa a mí? Que, bueno, la mayoría de los miembros, todos los miembros de esta Comisión de Constitución, llevamos muchos años en el Parlamento, hemos visto muchos tipos de leyes, y normalmente todas las leyes que inciden en materia financiera, en materia económica, donde la DIPRES ha tenido mucha mano, siempre son leyes muy difíciles de interpretar. Cualquiera de esas leyes del mercado de valores, del mercado financiero, entonces tienen una forma de aproximarse a legislar bastante hermética, es muy difícil de interpretar. Entonces a mí esta redacción, yo entiendo para dónde va el establecimiento de un procedimiento para revisar, digamos, lo que la gente estime que
su condena necesita cambiar. Pero no sé por qué ya llevamos 2 días en esto. Y yo siento la impresión como que la redacción no podría ser más sencilla, acorde con las normas que dice el Código Civil, digamos, que tiene que ser lo más clara posible y que no esté sujeto a interpretación. Entonces, cuando uno explica, se complica. Y cuando la ley requiere demasiadas explicaciones, significa entonces que algo está fallando. Entonces, ese es mi punto, digamos, porque a lo mejor es demasiado teórico, digamos, como lo estamos haciendo. Y entonces ya a estas alturas yo estoy diciendo, mire, mejor yo me abstengo y punto. Y en la sala nos hacemos presente, que no me logra satisfacer para la historia de la ley, como está, digamos, ¿no? Eso, presidente. Muy bien. ¿Alguna observación? En votación, entonces, sí. Yo quisiera, por su intermedio, preguntarle al senador Guanchumilla si su inquietud es netamente de redacción o también se comparte la inquietud del senador Alamán, para entender. Y también, si me permite agregar algo, imaginémonos un joven que va a pedir que se rebaje su condena, por llamarlo de una forma. Yo sé que no es exactamente una rebaja de condena. Y lo hacemos esperar un tiempo que sabemos que puede ser, imaginémonos que está a 3 meses de egresar, o sea, se le puede generar un perjuicio a un menor por la vida de estar pagando una condena que ya el Parlamento ha zanjado como más justa para ese caso particular, ha decidido modificarla. Yo sé que no siempre es lo más popular lo que estoy diciendo, pero es hacia donde este proyecto pretende ir, que es apurar la reinserción de los jóvenes. Es que son ambas cosas, secretario. Porque si uno examina el artículo primero transitorio, ¿no es cierto?, cuando se establece una forma gradual en que la ley entra en vigencia, yo entiendo que cuando esa reforma entra en forma gradual en vigencia, ya tenemos una ley promulgada y una ley publicada. El plazo de entrada en vigencia en el norte es lo que la propia ley posterga, ¿no es así? Y entonces yo entiendo que ya no se da el tema de la promulgación y la publicación porque la ley está publicada. Y entonces yo entiendo que si ya la ley está publicada y solamente la ley está diciendo que en el norte y en el sur van a entrar en vigencia en fechas distintas, sin embargo, el tema de fondo sustantivo del artículo 19, número 3, inciso 8, sustantivamente el condenado, por así decirlo, ya lo tiene en su patrimonio como para hacerlo valer. Toda vez que es una norma constitucional que le da un derecho, digamos, a reclamar las formas más favorables de la ley. Y entonces no veo cómo, si en ese caso la ley rige in actum, porque es una norma, la ley más favorable de acuerdo a la Constitución, procesalmente le estamos diciendo que va a reclamar no sé cuántos meses después. Son ambas cosas que no comprendo. Sí, solo reiterar, la preocupación del senador es atendible, digamos, y fue parte de nuestras discusiones jurídicas durante prácticamente toda la década del 90 y entrado los 2000. Y el criterio que en definitiva ha ido perfilando tanto nuestra doctrina como la jurisprudencia con razones, si quiere podemos acompañar a la Secretaría para que se hagan llegar los informes y las publicaciones de los profesores que cité, digamos, donde dan cuenta de las razones tanto históricas en el caso de Bascuñán como de interpretación constitucional nuestra, han permitido asentar que la regla general de interpretación debiera ser la que usted sostiene. No obstante, si en determinados casos la aplicabilidad de una regla sustantiva necesita ser implementada, como se da con la mayoría de nuestras normas, es admisible reconocer que el texto constitucional permite la sujeción de las normas a vacancia legal. Y eso es lo que en el fondo estamos tratando de respetar. ¿Cuál es nuestro punto? Si aceptáramos ese principio a rajatabla, eso implicaría que para algunos chilenos eso empezaría a regir en el mes 12, para otros en el mes 24, para otros en el mes 36. Y ahí se plantea un segundo problema, que es un problema de igualdad ante la ley en el territorio nacional. Y ahí nosotros entendemos que no se dan razones
para aplicar un criterio desigual en la norma penal sustantiva. Y la ecuación final de síntesis es la propuesta, que a los 12 meses pueda entrar a regir para todo el territorio nacional. Esa es la explicación de fondo. Podemos hacer llegar, en el caso lo de Oliver es un libro, digamos, pero podemos hacer llegar la referencia, porque entiendo que está en biblioteca, y en el caso de los artículos de Bascuñán no nos cuesta mucho, y un par de jurisprudencia también. Lo central es la jurisprudencia de la ley 20.603, donde se reafirma el criterio de manera uniforme. Del artículo 5º transitorio, lo que está en rojo. Ya. El presidente pone en votación, entonces, la oración que se agrega al número primero del nuevo texto que ha traído el Ejecutivo. Senador Pérez. Senador Alamán. Presidente, yo en ánimo de avanzar en la tramitación, voy a votar a favor, pero haciendo ver, esto no es para que quede por supuesto en el informe, dos cosas, que todavía vamos a tener un plazo porque se tienen que presentar algunas indicaciones. Entonces voy a hacerlo con las dudas que aquí se han señalado, pero dejando expresa constancia de que esto no es una rendición y que en consecuencia se puede volver a la carga en cualquier momento. Senador Huenchumilla. A mí me ha quedado claro, digamos, sustantivamente el tema. Pero respecto de este plazo, yo entiendo que este es un plazo simplemente discrecional que se colocó. Puede ser este plazo, puede ser otro. Muy bien, voto a favor, presidente. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 1 negativo. Aprobado la oración agregada al número 1. Correspondería ir al número 4 del texto que viene en esta indicación. No, el 4 no está votado. No, el 4 no. Ahí quedó la discusión. Ahí quedó la discusión. Leo el número 4. Sí. Si la resolución se encontrara ejecutoriada antes de la fecha prevista en el numeral 1 del inciso primero del artículo primero transitorio de la presente ley, su ejecución será diferida hasta esa fecha. Muy bien. ¿Le parece la misma votación? Igual votación, senador. Parece que... Presidente, Senador es que Pérez. hay un ejemplo que dio el subsecretario que me hizo dudar de esta norma. Retírale. Si lo retirara. Bueno. ¿Con la misma votación entonces? Sí, entonces 4 votos a favor, senador Pérez, senador Alamán, senador Huenchumilla, senador Arboe, aprobado 4-0. Vamos al número 5. Dice así: tratándose de condenas a que se refiere el numeral tercero precedente, se deberá citar audiencia destinada a la aprobación del plan de intervención si correspondiere, una vez pronunciada la resolución. La condena que corresponda a cumplirse se ejecutará a lo dispuesto en las reglas que se introducen a la ley 20.084 por la presente ley a partir de la entrada en vigencia del sistema. En los demás casos, la condena que corresponda será ejecutada o continuará su ejecución conforme a las reglas originalmente aplicables. Bueno, aquí está probablemente el corazón de la disposición transitoria, don Francisco. Presidente, el caso es el siguiente. Respecto a que hayan solicitado modificación y se le modifique la condena, la pregunta relevante es si se va su ejecución sujetar a las nuevas reglas o la ejecución de esta condena, que va a ser nominalmente la misma, se va a sujetar a las reglas antiguas. Y el output, la salida, es súper sencilla. En la zona norte, a las nuevas reglas; en el resto del país, a las antiguas, porque todavía no va a estar implementado el servicio. Eso es simplemente. ¿Cuáles serían las nuevas y cuáles serían las antiguas? Claro. ¿Pero cuáles serían las antiguas y las nuevas? Básicamente, todas las modificaciones que dicen relación, por ejemplo, con el plan de intervención, con la forma como se trabaja ese plan de intervención, con qué instituciones las licitadas bajo el nuevo sistema
con compras públicas o las instituciones, etcétera. O sea, toda la aplicabilidad del sistema. Al mes 12 recién vamos a estar en condiciones de ejecutarla en la zona norte, que es la primera caída gradual. Pero en la zona sur y en la zona centro, esa condena se tiene que seguir ejecutando y como todavía no ha llegado el servicio, se tiene que ejecutar con la regla antigua. Claro, es el único punto que aquí donde habíamos conversado respecto de cuál era el impacto de esto. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, la simulación del impacto, bueno, y Francisco me decía fuera de sesión que una eventual simulación con los actuales condenados demoraría a lo menos 2 meses porque habría que revisar todo tipo de sentencias, lo cual sería una complicación, digamos, desde el punto de vista del despacho de la ley. Pero es muy legítimo que los senadores tengamos la preocupación de qué va a ocurrir, digamos. Si tuviésemos esta ley vigente hoy día y tomamos una foto de lo que hoy día hay, ¿cuántos de los que están hoy día privados de libertad, por decir una cosa, saldrían de la privación de libertad? ¿Cuántos de los que están en libertad vigilada especial tendrían un régimen más beneficioso? ¿Cuánto más gravoso? Esa simulación, lamentablemente, no la tenemos y que puede significar algún tipo de consecuencia compleja. Don Francisco. Presidente, muchas gracias. Lo que podemos tener a efectos de no dilatar el trámite, como usted lo señala, porque efectivamente la dificultad que tiene el hacer una simulación real con lo que sería la fotografía de condenados vigentes al día de hoy, alrededor de 8.000 casos, yo le mencionaba. ¿8.000? ¿Condenados? Sí. Son 8.000 condenados por la ley 20.084 en promedio anual, de los cuales alrededor de 500, porque los 800 son considerando internación provisional y condena, son alrededor de 800 y fracción vigente, de los cuales alrededor de 500, 400 y tantos son los condenados propiamente tal. Pero el total de condenados, desde amonestación, multa, hasta son 8.000 y tantos en una fotografía vigente. Entonces, hacer la simulación requiere entrar a cada carpeta, individualmente, a cada sentencia, y por eso le da la explicación al presidente de que la simulación, para ser realista y que le sirva a los efectos que desea la comisión, tarda un tiempo, digamos. La segunda opción que yo le planteaba al presidente es que pudiéramos hacer una minuta colocándonos con el análisis potencial, hipotético, de las eventuales interpretaciones que se podrían dar según el tipo de caso al cual se le podría aplicar en términos vigentes. Y yo le señalaba solamente al presidente que para que esa simulación sea teórica, útil a los efectos que quiera la comisión, necesariamente un documento largo. O sea, no tenemos problema, yo creo, en producir ese documento en breve plazo, pero necesariamente va a ser un documento más largo porque se tiene que poner en las distintas alternativas. En ese contexto nosotros no tenemos ningún problema en aportarlo. Si lo logramos de aquí a la otra semana, eventualmente podría estar, pero necesariamente va a ser un documento más extenso que se coloca en todas las hipotéticas posibilidades. Muy bien, el senador Buenchumilla. No, yo simplemente quiero señalar que a mí me parece que este es un punto. Yo lo llamo el efecto político de la nueva ley. Entonces la pregunta frente a la opinión pública, el Ejecutivo y el Legislativo, ¿se colocaron en la situación del escenario que esta ley pudiera producir un efecto X más X? Ese es el punto. Entonces, porque la respuesta, si así fuera, frente a la opinión pública sería, mire, no lo vimos, era muy complejo, no sé, no pudimos hacerlo. O sea, eso políticamente no resiste el análisis. Entonces, ese es un tema de responsabilidad política del gobierno y de nosotros que estamos votando a favor, porque no sabemos o suponemos que no va a haber un efecto, ¿no es cierto?, que produzca un problema político. Y si lo produce, entonces creo que creo que tenemos tiempo, no sé, para que pudiera, antes que esto termine definitivamente, tener una cierta visión prospectiva de cuáles pudieran ser los efectos políticos que yo llamo. Presidente, en la misma línea reafirmo que podemos hacer llegar ese documento, solo hago presente que es un documento extenso, porque efectivamente se tiene que colocar en todos los casos hipotéticos para dar cuenta de lo que señala el señor Buenchumilla, de que efectivamente se colocaron en la posición de. Sí, lo que queremos nosotros es una visión global, si nosotros nos vamos a echar a la particularidad de cada caso. Claro, Ustedes tienen que decirnos, esto es lo que puede pasar en general. No tenemos problema, el efecto particular en relación a lo que señala el señor Buenchumilla es un poco más débil, pero no hay problema en entregarlo, para nosotros es más sencillo incluso. Eso no habría. Perdón, ¿qué queda pendiente? El número 5. El 5 queda pendiente. Artículo 6º transitorio.
Quienes se encontraren cumpliendo condena por aplicación de la Ley 20.084 a la fecha que corresponde dar inicio a la regulación establecida en la presente ley, conforme al artículo 1 transitorio, deberán sujetar el saldo de pena que restare por cumplir a las reglas que esta misma introduce la Ley 20.084. A dichos efectos se procurará contar a la brevedad posible e incluso antes de la fecha indicada con los informes técnicos correspondientes. No obstante, quienes hubiesen sido condenados a penas de trabajos en beneficio de la comunidad o reparación del daño y hubiesen iniciado la ejecución de la pena, deberán terminar de cumplirla en la forma prevista al momento de imponerla. Gracias, presidente. Este no se trata de un caso en que haya modificación alguna de condena. Tengo una persona condenada a 3 años, por ejemplo, en semicerrado, y la ley cae cuando lleva 1 año y medio. Bueno, la pregunta relevante es qué vamos a hacer con el otro año y medio que le queda. Y lo que propone la regla es que ese otro año y medio se haga conforme a las nuevas modificaciones. Ante una pregunta equivalente al senador Alamán, lo que necesito es elaborar el informe técnico, fijarle un plan de intervención que ahora sí vamos a estar en condiciones de desarrollar, determinar cuáles van a ser esas actividades, determinar cuál va a ser la institución específica que se va a acercar. Todo eso se tiene que, de alguna manera, echar a andar. Pero no hay modificación de condena. Estamos hablando de casos donde la pena es exactamente la misma, pero la tenemos que someter a las nuevas reglas, salvo en 2 casos. Los programas de reparación y los programas de trabajo en beneficio de la comunidad normalmente se adjudican, entre comillas, desde el inicio. Va a ser muy difícil hacer una modificación respecto a los que estén en curso, y estamos hablando de programas que además son breves en cuanto a lapso. O sea, ahí preferimos más bien que terminen con la institución en la que están, ya que la iniciaron, le pueden dejar a medio pintar la pared al municipio de turno. Preferimos que en esos 2 casos se termine y que obviamente las modificaciones aplicables a esos casos empiecen a regir a partir de las condenas sucesivas. Muy bien. En votación entonces. Ya. El presidente pone en votación el artículo 6º transitorio. Senador Pérez. Senador Alamán. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Senador Arboe. A favor. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el artículo 6º transitorio. Aprobado. Artículo 7º transitorio. Instalación del sistema judicial. La integración de las salas especializadas establecidas en el artículo 16 bis que se introduce en el Código Orgánico de Tribunales deberá encontrarse provista con a lo menos 90 días de antelación a la fecha que para cada caso se indica en el inciso primero del artículo 1 transitorio. A dichos efectos deberá también haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 16 quater y 26 ter que se introducen en el mismo código. Paremos ahí. ¿Qué dice el 16 quater y el 26 ter? La integración de la orgánica de cada juzgado de garantía especializado. ¿Se acuerda? La provisión de los personal, funcionarios, etcétera, etcétera. Perfecto. Ok, vamos al segundo inciso. Con todo, la primera designación de jueces que corresponda llevar a cabo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 quater, nuevo, que se incorpora al Código Orgánico de Tribunales, en lo referido al numeral primero del artículo 16 bis, se deberá asignar a 3 jueces por un periodo de 1 año y a 3 jueces por un periodo de 2 años. Presidente. Sí. En el caso del del Centro de Justicia de Santiago, para mencionarlo, que es el único caso que tiene 6 jueces, un volumen más o menos importante. La idea es que, tal como se expuso cuando se aprobó la norma, la integración permanente, sea alternada, que no se modifiquen los 6 de golpe, sino que tengamos una modificación parcial de sus integrantes, cosa que se vaya transmitiendo la especialidad. Y eso supone que la primera designación admita ese escalonamiento. Lo que se regula en este inciso es que la mitad de los integrantes se va a designar por 1 año y la otra mitad por 2, y ahí se inicia la caída escalonada. Una pregunta que totalmente formal. En el inciso primero se habla de 16 quater y en el segundo, el que acabamos de ver, se dice 16 quater nuevo. ¿Está bien? ¿O es arriba debe decir lo mismo? Podría decir nuevo también arriba y queda más claro, senador. Tiene razón. Muy bien. Inciso tercero. Asimismo,
Dentro del mismo plazo, las Cortes de Apelaciones deberán verificar que se ha cumplido con lo dispuesto en el numeral sexto y séptimo del artículo 16 bis, que se incorpora al Código Orgánico de Tribunales, y en el nuevo inciso final del artículo 17. Presidente, Sí. las referencias son a los casos en que se designa una sala preferente, no una sala exclusiva. O sea, de alguna manera, dentro de los 90 días previos debemos tener claro cuál va a ser esa sala preferente, cosa de poder empezar a trabajar en ese periodo con los integrantes a los efectos de todas las coordinaciones, etcétera, etcétera. Muy bien, en votación entonces el artículo séptimo transitorio. Senador Alamán. Senador Buenchumilla. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Artículo séptimo transitorio aprobado. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, las cosas. esta se levanta. Pero tomé aporte el 4 nuevo, ¿eh? Fue